tengo problemas, me van preguntando, vamos viendo respecto de la clase. Voy a empezar siempre con un tema de repaso. Esto ustedes no lo tienen porque lo he hecho a modo de repasar lo de la clase anterior. Siempre me gusta empezar con algo de la clase anterior. Y es el repaso de lo que vimos de efectos reales y efectos redistributivos. ¿Por qué en realidad yo hago tanto énfasis en eso? Porque lo que yo les di la clase pasada, que es de la microeconomía, o sea, es un repaso de la microeconomía, es fundamental tenerlo en cuenta y tenerlo claro a la hora de que uno vaya a abordar los efectos de un proyecto tal cual como lo hemos clasificado. Todavía no hemos empezado con eso, tenemos el instrumental. Entonces, la idea es que yo les dije la vez pasada, es que hay dos enfoques alternativos. Acá estoy compartiendo, ¿no? No. ¿Estoy compartiendo? No me van a decir después al final, ¿por qué? No, profe, no sale. Bueno, entonces, menos mal que me di cuenta que tengo hoy el celular abierto, a ver si... Vamos a ver. Voy a volver a compartir. Dígame si ahora sí sale. Yo creería que ahora sí sale. Sí, quitar esto. Ahora sí. Bueno, no dije mucho, estaba en esta filmina, que era lo que les decía, pero yo les dije, y acá estaba marcando, y ahí me di cuenta que no salía. ¿Ahí sale? Sí. Que habían dos enfoques que son alternativos para estimar los beneficios y los costos directos de un proyecto, también pueden ser los indirectos, la externalidad. Hay dos enfoques y son alternativos, o es uno o es el otro, son caminos distintos a seguir y tienen que llegar al mismo resultado. Uno de los enfoques es el de los efectos reales y el otro enfoque es el de los efectos redistributivos. El de los efectos reales mira cambios en las cantidades producidas, consumidas, importadas, exportadas, etcétera. Y el de los efectos redistributivos mira quién gana y quién pierde como consecuencia del proyecto. O sea, son dos miradas que abordan el proyecto, o puede ser una medida política, como estamos en un proyecto voy a hablar de proyectos, pero también se podría esta metodología aplicar para evaluar una medida de política, y son dos visiones que miran aspectos diferentes de un mismo problema. Entonces, en el caso de los efectos reales, esos aspectos diferentes se miran a través de 7 cambios, y son 7, se lo he puesto en esta filmina para que ya la tengan grabada, que son cambios en la disponibilidad de bienes y servicios. Y en ese caso, esos 7 son, por un lado, el cambio en el consumo, por otro lado, el cambio en la calidad. Todos estos dos hacen a la satisfacción de las necesidades, y estos se miran por el lado de la demanda. O sea, en un mercado, cuando yo voy a mirar el efecto real, cambio en el consumo, cambio en la calidad, lo miro por el lado de la demanda. El otro efecto real, dos más, es el cambio en la producción y los cambios tecnológicos. Y eso dan lugar a liberación de recursos que se miran por el lado de la oferta. O sea que tenemos 2 por el lado de la demanda, 2 por el lado de la oferta, y no hay más que eso. Y los últimos 3 que quedan son cambios en la importación, cambio en la exportación y cambio en el precio internacional en divisas. Y esos vienen por el lado del uso de divisas. Y esos vienen por el lado de la parte de comercio exterior. Entonces tenemos 2 por el lado de la demanda, 2 por el lado de oferta y 3 por el lado del comercio exterior. Y se acabaron. Son estos 7, se lo tienen que aprender y tienen que hacer la lista. Y cuando vayan haciendo el análisis de los efectos reales, tienen que pensar si alguno de estos 7 cambia. Y ahí se acabó la cuestión. Se los digo porque es mucho más fácil de lo que normalmente ustedes hacen y donde empiezan a tener los grandes problemas. Por el otro lado tenemos los efectos redistributivos, y acá lo que miramos es quién gana y quién pierde. Entonces, esta lista es la misma que les mostré el otro día. En general, uno lo que dice en un mercado tiene consumidores, tiene productores, tiene un sector público, o sea, impuestos, y tienen, si hay externalidades que se ocasionan por el consumo o la producción, quienes perciben esa externalidad, y finalmente, como estamos en proyecto, tenemos al dueño del proyecto, que forma parte de estos dos grupos, porque en realidad el dueño del proyecto, como yo les decía, generalmente interviene produciendo un bien y utilizando insumos para producirlo. Entonces es productor en un mercado y es demandante o consumidor en otro mercado. Pero como nosotros estamos en evaluación de proyectos, no lo metemos dentro del grupo de productores y dentro del grupo de consumidores lo ponemos aparte.
pero en el fondo va a ser un productor más y un consumidor más. Eso lo vamos a ir viendo. Esto es lo que yo dije, me gustaba que tuvieran esta filmina, no está puesta en Econet, la hice a modo de resumen como para empezar esta clase y hacer el repaso. Entonces quedan claro que son 7 efectos reales y los redistributivos, bueno, ahí vamos a ver los actores, pero los principales actores son esos. Después aparecen otros, por ejemplo, si hay cuotas a la importación, donde nosotros tenemos una restricción cuantitativa, uno de los actores va a ser quien posee la cuota, o sea, quien tiene la posibilidad de importar. Pero esos son casos como muy particulares, consumidores, productores, sector público en general está en todos los mercados. Los de la externalidad, bueno, poseedores de la cuota pueden estar o no, son casos más particulares, y por supuesto el dueño del proyecto va a estar porque estamos en evaluación de proyecto. Hasta acá, repaso del otro día, si ha quedado alguna pregunta, ahora es el momento, y si no, seguimos con lo nuevo. Este archivo que yo voy ahora a trabajar es el que se llama efectos directos. Ustedes saben que yo trabajo siempre con muchos archivos. O sea que acá ya nos metemos de los 4 efectos que tenemos en un proyecto, los directos, indirectos, las externalidades que genera el proyecto y los intangibles. Vamos a empezar con el primero, con los directos, los más importantes. Y en este caso, a nosotros nos conviene clasificar los proyectos, cosa que muchas veces antiguamente no se hacían en los libros, y empezamos a hacerlo con Coloma Ferrá, que era la titular anterior, que ya está jubilada hace varios años. Clasificar los proyectos en 2 grupos, porque en realidad los libros lo que trabajaban eran con proyectos que producían determinados bienes y servicios, pero muchas veces los proyectos no producen directamente los bienes, sino facilitan o colaboran para que los bienes se produzcan o se realicen otras actividades. Entonces ahí era como que había un hueco en el libro, y cuando uno decía, bueno, de la teoría vamos a la práctica, ese hueco, ¿cómo lo llenamos? Entonces empezamos nosotros a decir, y bueno, ¿por qué no empezar clasificando los proyectos en 2 grupos? Y estos serían los 2 grupos que generalmente uno tiene que tener en cuenta los efectos de evaluar un proyecto. El primero es el caso de proyectos que van a producir directamente determinados bienes y servicios, y que estos bienes y servicios tienen un mercado. Esto puede ser un proyecto de agua potable, puede ser un proyecto de una papelera, puede ser el proyecto de cualquier fábrica que a ustedes se le ocurra. Y en realidad el proyecto directamente dice, una papelera produce papel, ¿está bien? Un proyecto de instalación de un servicio de agua potable en una zona que no lo tiene, suministra agua potable. Entonces, ya tenemos un mercado de un bien en el que vamos a mirar el efecto directo. En cambio, hay otros proyectos que tienen como objetivo prestar un servicio que va a facilitar la realización de otras actividades. Por ejemplo, un camino. Un camino en sí mismo, digamos, no se come el camino, digamos, no sé, digamos, el camino se transita. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar los beneficios directos de mejorar un camino, lo que hacemos es irnos al mercado de viajes. Entonces, en ese caso, el camino nos ha disminuido los costos de viaje. O, por ejemplo, si tenemos un proyecto de impermeabilización de un canal, lo que nosotros vamos a tener es que eso nos va a permitir disponer más agua que se va a volcar en actividades productivas que van a generar bienes y también van a utilizar insumos para generarla. Entonces, el proyecto no produce los bienes y servicios, produce el agua que va a favorecer o va a facilitar la realización de esas actividades agrícolas. Entonces, en este sentido, vamos a ver cómo mirar estos 2 proyectos y si hay muchas diferencias, cuál es la similitud, porque detrás de todo esto, en el fondo, va a haber una evaluación social con una única metodología, ¿no? Entonces, fíjense, empecemos por el primer grupo, los proyectos que van a producir determinados bienes y servicios, que es como yo les decía, una explotación de una mina, la producción de energía eléctrica, recién les mostré o les mencioné el tema de agua potable, la ampliación de una escuela, la instalación de una fábrica textil. Todos esos son proyectos que directamente producen un bien que puede ser vendido. Entonces, esos tenemos por un lado, pero por otro lado tenemos el otro grupo, donde son
proyectos que facilitan la realización de otras actividades, como los proyectos de transporte de bienes y o personas, que pueden ser la mejora de un camino, pero también puede ser la refacción de una línea aérea, férrea, la reconstrucción de un puente, la construcción de un oleoducto, y así sucesivamente. O proyectos que permiten mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego, que sería como el caso que les mencioné recién de la impermeabilización de canales, o en zonas donde se anega la acción que se hace contra las inundaciones. Bueno, ese tipo de proyectos entrarían en ese grupo. Y finalmente podrían ser proyectos que generan nuevo conocimiento técnico, como es el caso de la mejora varietal o la mejora de conducción del agua o los métodos, la mejora o los métodos de instalación de conducción del agua entre las plantas, que facilita, digamos, que el agua le llegue directamente a las plantas. Todo esto serían este grupo de proyectos. En todos ellos, digamos, hay que considerar los efectos directos. Entonces, vamos a empezar con el tema de los efectos directos y qué son. En algún momento ya los definí, por eso aquí voy a ir rápido, que son los beneficios y costos que se observan en los mercados, y acá está la palabra clave, directamente afectados por un proyecto. ¿Y cuáles son esos mercados? Entonces, lo que voy a pensar yo es cuáles son los mercados donde el impacto es directo, es central, es focal. Entonces uno piensa en el mercado de los bienes que el proyecto directamente produce, si está dentro del primer grupo, o en el mercado de los bienes que se facilitaron con el proyecto, como por ejemplo en el caso del riego. Por eso acá uno dice en el mercado de los bienes y servicios que el proyecto produce, o, dice entre paréntesis, induzca a que se produzcan. ¿Cómo sería el caso de riego? O sea, el riego, el caso de una impermeabilización de canal de riego, lo que genera es agua, induce a que se produzcan bienes agrícolas. Entonces, los efectos directos vamos a mirarlo en el mercado de los bienes agrícolas. Si yo estoy instalando una papelera, mi efecto directo lo voy a ver en el mercado del papel, porque ya directamente produzco papel. Esa es la diferencia. El segundo punto es que también eso de mirar los bienes está bueno, pero también para producir bienes se utilizan insumos. Entonces también los efectos directos hay que irlos a buscar en los mercados de los insumos que el proyecto directamente utiliza. Entonces, estoy produciendo papel, necesito celulosa. En el mercado del papel voy a mirar un efecto directo, pero también voy a mirar otro efecto directo en el mercado de la celulosa. Si estoy generando agua para producir bienes agrícolas, el efecto directo lo voy a ver en el mercado de la producción de bienes agrícolas, pero también en el mercado de los insumos para producir esos bienes agrícolas. Esa sería la cuestión. Por eso acá dice mercado de los insumos que el proyecto utiliza o induzca a que se utilicen. Eso lo hablamos el otro día, lo que cambia ahora es que en vez de decir que son los bienes que el proyecto produce, muchas veces vamos a decir que el proyecto induzca a que se produzcan. Yo voy a hablar muchas veces que el proyecto produce, porque si no tengo que estarlo diciendo todas las clases repitiendo, ya lo dije una vez, espero que se haya entendido, y bueno, en algún proyecto particular usaré una terminología, utilizaré otra. Entonces, tenemos por un lado, de los efectos directos, beneficios directos. Es decir, fíjense, el proyecto genera papel. Eso es bueno, porque ahora se dispone el papel. Pero el proyecto, para generar papel, utiliza insumos. Y eso ya implica que esos insumos no están disponibles para otros fines. Se usaron en el papel. Entonces, los efectos directos se clasifican en beneficios directos cuando se refiere a lo que el proyecto produce. Por eso dice que son los beneficios que percibe el país por el hecho de disponer de una mayor cantidad de bienes y o servicios producidos por el proyecto en forma directa o que haya inducido el proyecto que sean producidos. Pero por otro lado también vamos a tener lo negativo, que es costos, porque en realidad para producirlo necesitamos de insumos. Cuando hablamos de beneficios directos, en realidad lo que nosotros hacemos es considerar qué cantidad de bienes el proyecto genera, y para hacer la transformación a pesos utilizamos un precio
que ya se los he mencionado, que es un precio especial, que se llama precio social. Acuérdense que el asterisco lo voy a usar para precio social. Entonces, lo que hacemos para obtener un beneficio directo es valorizar las cantidades a precios sociales. Como estamos valorizando a precios sociales, en realidad lo que estamos obteniendo, y de ahora en más voy a usar muchas veces esta sigla, el valor social de la producción. O sea, es una forma de decir que a la producción la hemos valorado con precios sociales. Lo achicamos y decimos el valor social de la producción. Y ese, lo que está significando, es esto que dice acá arriba, el verdadero valor que tiene el país por el hecho de disponer estas unidades adicionales del bien que el proyecto produce. El verdadero valor, se le dice. ¿Por qué? Porque hay veces que uno ve varios precios. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el precio representativo? No sé si la palabra verdadero es la más adecuada, pero ¿cuál es el representativo para el país en su conjunto? Y eso lo vamos a tener que determinar. O sea que en lo que sigue ahora en la materia, vamos a ver cómo se calculan estos precios sociales y qué significa el hecho de que el precio social sea 10, 20, 30 y que haya un precio de demanda que sea 12 y un precio de oferta que sea 8. Y bueno, vamos a mirar qué significa eso, ¿no? Por otro lado, como yo les decía, nada es bueno en forma absoluta, porque siempre tiene algo en el otro lado de la balanza, que son los costos directos, o sea, el verdadero valor que para el país tiene la cantidad de insumos que el proyecto directamente utiliza o induce a que se utilicen, ¿no es cierto? Entonces acá lo que se hace es hacer una multiplicación, pero acá es cantidad de insumos por el precio social del insumo. Esa multiplicación recibe el nombre de costo directo, y ese costo directo, espérense que quiero ponerlo acá para que vea si alguien está preguntando, y ese costo directo se suele llamar costo social de los insumos. Y como le dije el otro día, usamos la letra Y, porque en los libros la I común, digamos, la latina, es como que desaparece, es un palito. Entonces se usa la Y como, no porque la estemos escribiendo mal, sino es un resumen de la simbología. También detrás de esto hay un precio social y vamos a ver cómo se estima ese precio social. Entonces, una vez que tenemos estos dos, la idea es, bueno, vayamos ahora a ver qué es lo que sucede en un proyecto, y en este caso he retomado la instalación de una fábrica de papel. Como yo le decía el otro día, lo que nosotros tenemos ahora es más papel, pero para tener más papel tuvimos que construir una papelera y además tenemos que incurrir en una serie de costos de operación y de mantenimiento que me permita que yo pueda producir el papel que estoy poniendo en este lado de la balanza. Entonces tengo más papel, pero menos insumos. Y esos insumos son insumos de inversión y de operación. Por eso detrás de este cuadro hay un flujo. Acuérdense que cuando yo he puesto beneficio directo sub T. Y cuando he puesto costo directo, también lo he puesto sub T. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es armar un flujo. Lo que pasa es que en ese flujo, donde vamos a poner inversión, el papel y los insumos del papel, en vez de decir inversión, venta del papel y costo de compra de los insumos, vamos a poner inversión a valores sociales, precio social del papel por la cantidad de papel, o sea, valor social de la producción, y vamos a poner una serie de costos de los insumos también valorizados socialmente. La parte de la derecha, que es lo que genera de la izquierda, que es lo que genera el proyecto, es lo que se llaman los beneficios. Y la parte de la derecha es lo que se llama costos. Lo que va a suceder es que en una evaluación privada de este tipo, acá vamos a tener precio de oferta para calcular los beneficios, y acá vamos a tener precio de demanda para calcular los costos, y una evaluación social vamos a tener precios sociales y precios sociales. Eso es lo que va a suceder, nada más que eso. Entonces tenemos los beneficios directos y los costos directos. Y si ustedes se fijan, a los beneficios directos le llamamos valor social de lo que el proyecto produce, que en este caso sería papel, y del lado de los costos, costo social de los insumos, tanto de la inversión como de operación, para lograr producir ese papel.
hasta ahí no deberían quedar demasiadas dudas. Esa filmina la voy a pasar, se las dejo a ustedes, está escrita para que ustedes la lean con mayor detalle. Y vamos ahora al tema de los principales involucrados. Fíjense, es muy interesante este tema de los grupos involucrados porque vamos a ir mirando después ejemplos numéricos para que ustedes se den cuenta de la interrelación que hay entre las evaluaciones privadas de los grupos involucrados y la evaluación social, que por definición es la del conjunto, de todos los grupos en forma aglutinada. Cuando uno piensa en un proyecto de instalación del papel, hay por lo menos dos actores principales de las que no nos tenemos que olvidar. Uno es el fabricante del papel, que sería el inversor, o que muchas veces nosotros le vamos a llamar el dueño del proyecto. Y por otro lado, también el sector público, porque en realidad nunca nos salvamos del sector público porque cobran impuestos, nos cobran peaje, nos pagan canon, no cobran canon. Bueno, hay una serie de cosas que siempre el sector público es como que siempre está. Aunque uno no lo quisiera poner en el conjunto, siempre está porque siempre actúa de alguna manera. Pero, ¿por qué elegí la fábrica de papel? O creo que en el libro elegí una fábrica textil. Porque en realidad, probablemente, esta actividad que se desarrolla contamina. Entonces, acuérdense que como estamos haciendo evaluación socioeconómica, también si hay algún miembro o un grupo de miembros de la comunidad que se vean afectados por esa contaminación, deberían formar parte del paquete, porque también pertenecen a la comunidad. Entonces, como yo estoy analizando efectos directos, solamente me voy a concentrar en estos dos, porque este último, acuérdense que está clasificado como externalidad que genera el proyecto, no es un efecto directo, sino una externalidad. Hay que tenerla en cuenta en la evaluación, pero ahora vamos a estar concentrados para ir desde lo simple a lo complejo, solo en los directos. No quiere decir que no lo vamos a tener en cuenta, solo quiere decir que por el momento me voy a concentrar en los directos. ¿Está bien? Entonces, por el momento, este último va a desaparecer de mi ecuación. No es que vaya a desaparecer para siempre, pero por el momento lo voy a hacer desaparecer. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando yo armo esta lista, tengo fábrica de papel y tengo el sector público. Y siempre a mí me encanta armar estos cuadritos donde yo digo beneficio, costo y la diferencia. ¿Y por qué me encanta armar estos cuadritos? Porque en realidad en estos cuadritos, cuando yo miro horizontalmente, por ejemplo, a este grupo y miro los beneficios y los costos que se corresponden con este grupo, yo estoy haciendo la evaluación privada, miro lo relevante para ese grupo. Si yo estoy haciendo el análisis de esta línea, que es la correspondiente al sector público, lo que estoy haciendo es evaluación privada del sector público. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque yo digo muchas cosas, pero yo me acuerdo, por lo menos lo que digo en clase me acuerdo, otras cosas me las olvido, pero me acuerdo de que yo hice un análisis y dije, parece una contradicción esto, porque estamos diciendo evaluación privada del sector público, pero no es una contradicción, porque en realidad el sector público es un agente más que pertenece a la comunidad y al que uno puede decir, desde el punto de vista de sus finanzas, si entró más plata o le salió más plata, cuáles son los beneficios y los costos para él. Y eso es una evaluación individual que se hace de la óptica del sector público, que a nosotros cuando la evaluación se hace a partir de un individuo le llamamos evaluación privada. Entonces no es loco hablar de evaluación privada del sector público, ¿está bien? Siempre y cuando uno tenga claro. Cuando uno dice, bueno, si estos fueran los únicos dos actores, después me van a decir ustedes, y los que contaminan, sí, sí, pero por ahora vamos a considerar estos dos actores, nosotros la suma de lo que les pasa a estos dos principales actores sería en principio nuestra evaluación social.
Porque si estos fueran los dos únicos actores que intervinieran en este proyecto, de la forma que intervengan, uno produciendo papel, el otro cobrando impuestos, en realidad la suma de lo que les pasa a estos dos es lo que le pasa al conjunto, es como en una familia. Lo que le pasa al hijo, lo que le pasa al padre, lo que le pasa a la madre, bueno, le pasa a la familia. Bueno, eso es lo que hace la evaluación social. Entonces, fíjense, vamos a ir tratando de completar cada uno de estos cuadros de forma muy sintética. Después ustedes lo tienen que poner en un flujo. Yo voy acá a poner mezcla de cosas. Pero yo, ¿cómo haría la evaluación privada de la fábrica de un papel? Y yo, fíjense, lo que pondría es, este señor va a vender papel, va a tener ingresos por la venta del papel, eso lo va a calcular al precio de oferta. Estos ingresos lo va a tener a lo largo del tiempo, entonces en un flujo irían apareciendo del momento 0 al momento 20, no sé cuánto sería el horizonte temporal que vamos a dar, los ingresos por venta, pero para tener estos ingresos por venta, el señor va a tener que pagar insumos, que puede ser mano de obra, puede ser celulosa, puede ser electricidad, y a esos insumos este señor los va a calcular para determinar su costo privado al precio de demanda, porque es el precio que efectivamente paga por esos insumos. Y otra de las cosas que va a tener que poner aquí, perdón, y una aclaración que quiero hacer, acá cuando hablamos de pago de los insumos es tanto de la inversión como de la operación, o sea, tendrá que ver cuánto tiene que invertir para construir la fábrica, cuál es el valor residual de las inversiones, cuáles son los costos de la celulosa, de la electricidad a lo largo del tiempo, y lo tendrá que poner en un flujo, ¿no es cierto? Y fíjense que lo otro que va a tener que hacer este señor es pagar el impuesto a las ganancias, porque en general una fábrica de papel es responsable en cripto y va a tener que pagar impuesto a las ganancias. Acá dice impuesto a la renta porque en algún país, en la mayoría de los países, el impuesto a las ganancias se le llama impuesto a la renta, entonces es para ponerlo más general, ¿no? Entonces esto, el señor va a armar todo un flujo, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a usar la tasa de descuento y va a calcular el VAN. Y si el VAN es positivo, el proyecto es conveniente y se va a largar a fabricar papel. Pero esto sería la evaluación privada de este actor. Ahora vamos al del otro actor. El otro actor es el sector público y en este caso, este señor está cobrando un impuesto a la renta proveniente de la fabricación de papel. Y es aquí donde yo les hago ver que en estos cuadros, cuando nosotros ponemos los actores, hay elementos que aparecen en el cuadro que son transferencias entre actores involucrados en el proyecto. Lo que paga de impuesto a la renta el fabricante del papel es lo mismo que lo que cobra de impuesto a la renta el sector público proveniente de ese proyecto. O sea, esto es 100, esto es 100, esto con signo negativo, esto con signo positivo. A la larga eso se puede hacer desaparecer. Entonces lo que terminamos haciendo nosotros cuando hacemos la evaluación social es o sumamos todos los beneficios y a esto le restamos todos los costos, o nos deshacemos, que es lo más probable que hagamos porque así eliminamos muchas veces búsqueda de información, de las cosas que son transferencia y bajamos lo que no es transferencia. El tema es que si nosotros bajáramos esto verde y esto rojo, y es aquello que no es transferencia entre lo que hemos puesto acá en el cuadro, y no lo corrigiéramos, me quedaría esta parte evaluada a precio-oferta y esta precio-demanda. Y probablemente el precio social, que es el que tiene que ir en la evaluación social, no coincida con el de oferta y el precio social, en el caso de los insumos, no coincida con el precio de demanda. Entonces, por eso yo no bajo directamente los mismos elementos, sino le cambio, y ya se los dije la clase pasada, de rótulo esto, y en vez de llamarle ingresos por venta del papel, ahora le llamo valor social del papel. Si coincide este con el ingreso por venta, bárbaro, pero si no coincide, hay que cambiarlo, hay que reevaluarlo para que quede a valores sociales. Y lo mismo pasa con esto. Si el precio social coincide con el precio de demanda, bárbaro, y si no, hay que cambiarlo. Por eso, fíjense que cuando yo hago la evaluación social desde el punto de vista del conjunto, yo lo que estoy mirando es si el valor social del papel es mayor al costo social de los insumos que se utilizaron para producir papel.
Y por supuesto que como esto tiene una cuestión de distribución temporal, cuando yo hablo de valor social del papel contra costo social de los insumos, tengo que hablar de valor actual del valor social del papel contra valor actual del costo social de los insumos. O sea, la idea es que hemos reevaluado ingresos y costos privados para que queden a precios sociales, y una vez que quedan a precios sociales, en realidad ya tendríamos una primera aproximación de la evaluación socioeconómica del proyecto, por lo menos que contempla los efectos directos. Después a eso le sumaremos las externalidades, los indirectos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que la evaluación social no es otra cosa, en principio, que la suma de las evaluaciones privadas, y una vez que la sumemos, lo que nos resta es revalorizar los conceptos si es que los precios que utilizó la evaluación privada no coinciden con los precios que se utilizan en evaluación socioeconómica. ¿Hasta acá se entendió? Pónganme un pulgarcito, algo si se ha entendido, si no. Bueno, ahora, miren esto. ¿Qué pasa cuando yo digo, bueno, si el análisis se quedara aquí, sería incompleto, principalmente en este proyecto? Porque en realidad estos efectos directos, por lo menos hemos visto que si la fábrica de papel contamina, que es lo esperable en una fábrica de papel, en realidad existen otros grupos involucrados que no puedan dejarse de lado y que eran los que formaban parte de, en este caso, las externalidades que el proyecto genera. Y acá aparece como grupo adicional involucrado aquellos como que pueden ser los productores agrícolas que están al margen del río y ahora baja con un agua de no tan buena calidad como antes de que se instalase la papelera. Entonces, a estos grupos, fíjense que uno les suele llamar indirectamente involucrados, o sea, no son los involucrados directos, porque ellos no producen papel, pero se ven afectados, digamos, por la producción de papel. Y en este caso, fíjense, por ejemplo, yo he mencionado a los agricultores, pero así como pongo los productores agrícolas, podrían ser los productores turísticos de la zona, que también se pueden llegar a ver afectados. Yo he puesto un caso como para mostrarles un caso en el que se da este efecto, que no es un efecto directo, pero que se tiene que contemplar en la evaluación final. Entonces, en general, fíjense que a estos agricultores, que yo les he puesto que producen Z, y podrían ser que producen Z, H, K, todos los bienes que ustedes quieran, en general lo que les va a suceder es que van a tener una disminución del ingreso por ventas. ¿Por qué? Porque generalmente lo que van a tener es menor producción o de menor calidad. Y acá ustedes van a decir, pero esto es contradictorio, porque fíjense que dice, aumentan los costos de producción de Z y disminuyen los costos de producción de Z. ¿Qué pasa acá? Acá se equivocó la profesora. No es que me haya equivocado. Es que muchas veces cuando uno tiene una disminución del ingreso por venta, tiene que incurrir en mayor costos para producir por ahí la misma cantidad que producía antes, pero también por ahí hay alguna liberación de recursos, porque uno por ahí puede tener algunas tierras que dejan de producir, está bien, esa producción se va a traducir en un menor ingreso por ventas, pero también a la vez en menores costos de producción. Entonces, como yo no sé en un principio qué es lo que va a ocurrir, le he puesto el doble efecto como para que ustedes contemplen de que existe esa posibilidad. Podría ser que algunos productores dejen de producir, entonces no tienen ingresos por venta, pero también no van a utilizar los insumos para producir, otros produzcan menos y entonces tienen menor costo de producción. Entonces, bueno, yo he querido dejar en esta filmina abierta esa posibilidad. Habrá que analizar cada caso, pero esta es la forma. Entonces, una vez que uno tenga esto, probablemente el impacto sobre este grupo de gente sea negativo, o sea, los costos le ganen a los beneficios. Este efecto negativo hay que sumárselo a la evaluación social que recientemente habíamos calculado con efecto directo, y así vamos completando el panorama de evaluación socioeconómica.
ahí ustedes ven que vamos incorporando gente que, si bien no forma parte directa del proyecto, se ve afectada por el proyecto o puede verse afectada por el proyecto, y en una evaluación socioeconómica no puede ser dejada de lado. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que yo he marcado acá con un óvalo, como para indicarles que no sabemos finalmente cuál va a ser el efecto final. Y es aquí donde empieza a tallar la cuestión. Bueno, todo esto que me está diciendo la profesora, más o menos lo entiendo, sé que los precios de demanda y de oferta pueden no ser iguales a los precios sociales, entonces aparece el análisis de qué son estos precios sociales, y acá para colmo se complica la cosa, porque en realidad uno se pregunta cuántos precios sociales hay. Y esto se los voy a mencionar, pero nosotros no lo vamos a ahondar en la materia porque les diría que es más teórico que práctico, ¿no? Hay dos tipos de precios sociales. Uno que son los precios sociales que se calculan teniendo en cuenta los efectos directos primarios, y otros que son como más complejos, que además de los primarios incorporan los secundarios. Se los quiero mencionar porque creo que no tienen que salir de una materia de evaluación de proyectos sin saber que esto existe. Nosotros nos vamos a concentrar en los primarios, que con suerte son los que podemos calcular. Y estos primarios, como lo dice acá la filmina, solo incluyen las distorsiones propias del mercado. En cambio, los efectos que son directos primarios y secundarios dan lugar a los precios sociales doble asterisco, eso es lo que denota que incluyen los dos efectos, incorporan distorsiones que vienen por detrás de la oferta y por detrás de la demanda. Por ejemplo, para que ustedes se den cuenta, este precio social con solo efectos primarios va a considerar distorsiones como las que generan los impuestos, las externalidades propias del proyecto, si el mercado está trabajando en condiciones monopólicas, eso es lo que va a considerar. En cambio, aquí, por ejemplo, lo que se va a considerar es que si detrás de la oferta hay un insumo, acuérdense que la oferta en un mercado es el costo marginal privado de producir. Si detrás de la oferta hay un insumo que tiene un mercado distorsionado, ese insumo debería corregirse y corregir la función de oferta. Eso no lo vamos a analizar en el marco de la materia, pero eso existe. Es más teórico que práctico. En el libro que he escrito, que por ahora está el libro viejo y ahora estoy terminando el libro nuevo, pero lo que hemos estado viendo está bastante bien en el viejo también, están estos efectos secundarios, pero como yo les digo, si alguno en el futuro los quiere ver, bárbaro, pero no son parte de la materia, no forman parte de la materia, pero tienen que saber que esto existe. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Yo voy a seguir con los primarios. Nunca más voy a hablar de los secundarios. Entonces, fíjense, ¿qué podría uno pensar en la determinación de estos precios sociales o qué situaciones podrían existir? Pensemos siempre en el papel y en la celulosa, como para que tengamos un contacto con la realidad. Si yo voy a ver los beneficios directos, tengo que ir a ver el mercado del papel y voy a determinar el valor social del papel, ¿no es cierto? El que produce el proyecto, eso sería. Y ese papel podría ser un bien doméstico o podría ser un bien comerciable internacionalmente o transable, como se llama. Y el bien doméstico podría tener un mercado con y sin distorsiones, y el bien comerciable internacionalmente también podría tener con y sin distorsiones. Y esto nos va a dar lugar a una casuística bastante amplia para determinar este valor social de la producción. Y en el caso del costo social de los insumos, va a pasar exactamente lo mismo. Los insumos, como la celulosa que utilizamos para calcular los costos directos, van a poder provenir de un mercado que sea doméstico, que esté distorsionado o no, o que sea comerciable internacionalmente y que esté distorsionado o no. Toda esa apertura nos va a hacer que tengamos que tener en cuenta esos detalles para calcular los precios sociales, y los vamos a ir viendo de a poquito. ¿Está bien? Entonces, cuando yo voy a hacer este análisis de los efectos directos, fíjense que
vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos seguido hasta el momento. Nosotros vamos a determinar el equilibrio en el mercado en la situación sin proyecto. Vamos a determinar el equilibrio en el mercado en la situación con proyecto. Fíjense, antes hacíamos lo mismo, sin proyecto, con proyecto, para determinar los flujos de caja, solamente que estábamos hablando de evaluación privada y ahora lo hacemos en el marco de un mercado. Y cuando comparemos esas dos situaciones, determinamos los efectos directos del proyecto sobre las variables del equilibrio. O sea, vamos a determinar el efecto sobre los precios, sobre las cantidades, y de esta manera vamos a estar identificando los beneficios y los costos asociados a estos efectos, los vamos a cuantificar en cuánto cambia la cantidad producida, en cuánto cambia la cantidad consumida, y después vamos a terminar valorizando monetariamente. Los cambios en la cantidad consumida, el precio de demanda, los cambios en la cantidad producida, el precio de oferta, y después vamos a ver qué hacemos con esas valorizaciones. Pero como les muestro, el método es el mismo que hemos utilizado en evaluación privada. ¿Está bien? Hasta aquí no debería haber mayores conflictos porque estamos haciendo una introducción. ¿Queda alguna duda? Bueno, ¿qué pasa con los efectos directos en el caso de proyectos cuyo objetivo es prestar un servicio que facilita la realización de otras actividades? Y acá voy a dar el ejemplo de un proyecto de impermeabilización de un canal. Entonces, este proyecto, como yo les decía, lo que me genera es más agua, pero no es agua para ser vendida, no es como el agua potable para ser utilizada como bien final, sino que lo que genera es más agua que permite irrigar tierras que hoy no están recibiendo agua o irrigar mejor las tierras que ya reciben agua. Entonces, si esto ocurre, en las tierras que antes no recibían agua se van a poder comenzar a producir bienes. Yo a estos bienes les voy a llamar X y W, ¿está bien? ¿Por qué X y W? ¿Por qué pongo dos bienes? Y bueno, pongo dos bienes porque podrían ser 40, pero con dos bienes yo le demuestro lo que quiero mostrar. Y en el caso de las tierras que reciben más agua y que ahora pueden mejorar sus producciones, pueden ocurrir dos cosas. Pueden ocurrir que produzcan más bienes de los que ya se producen, y fíjense que acá aparece, además del XW, un Z, o puede producirse una reconversión productiva de Z a X, porque lo que estoy pensando detrás de todo este ejemplo es que en realidad Z es un bien por ejemplo, un bien agrícola de calidad media, digamos, o baja, y que X sería un bien agrícola de mejor calidad. Entonces, las aguas que hoy no están recibiendo agua, si van a plantar, no van a plantar Z, el bien de calidad baja, sino que van a ir directamente por el X. Y los que ya están produciendo están cautivos con el Z y bueno, seguirán con el Z, si pueden producir X o ya venían produciendo, producirán X, pero si pueden van a reconvertir de Z a X. Y ahora les voy a poner nombre a estos bienes, así que no se preocupen porque se va a entender más. Fíjense, si yo impermeabilizo el canal, yo voy a tener más agua, pero ese agua no es de consumo final. Entonces, finalmente, la sociedad lo que va a tener es más bienes. Va a tener más bienes Z, más bienes X y más bienes W. Pero ojo, que la cosa no es así, que los bienes se produzcan solo, sino que también van a tener que tener insumos para la inversión y para la operación de producir estos bienes. Y si ustedes miran, acá también en menos aparece bien Z. ¿Por qué? Porque estoy pensando que algunas tierras van a reconvertir su producción. Entonces van a empezar a producir X y van a empezar a dejar de producir Z. Y eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, ojo, porque tenemos que hacer un análisis pormenorizado del proyecto de impermeabilización del canal. Y esto para que se vea la complejidad del asunto, ¿no? Entonces, créanme que por el momento vamos a tener estos como beneficios, más de los tres bienes, estos como costos,
un poco menos del Z que se reconvierte, vamos a tener insumos que utilizar para la inversión y la operación, y así generar los bienes, y todo eso va en la evaluación social, valorizado a precios sociales, y vamos a ver quién gana la pulseada, si los beneficios a los costos sociales o viceversa. Si los beneficios le ganan a los costos sociales, el proyecto es socialmente conveniente, tiene un BAN social positivo. Y si fuera al revés, el BAN social sería negativo. Hasta acá, ¿se entendió? Esto lo vamos a desglosar de todos modos, ¿eh? ¿Se entendió hasta aquí? Bueno, fíjense, yo tengo entonces beneficios directos, sería el valor social de los bienes que ahora se producen adicionalmente, tanto de los Z, de los X y de los W. Costos directos sería el costo social de los Z que dejan de producirse y de los insumos de la inversión y de la operación. Una vez que yo tengo esto, hago el BAN social. Pero además de esto, que es la otra filmina que se las dejo para ustedes, vamos a suponer ahora que la inversión en la impermeabilización la realiza el sector público. Por eso les digo siempre que el sector público en muchos de los proyectos va a entrar en juego y ya no solamente cobrando impuestos. Entonces, en este caso, ¿quién haría la impermeabilización de un canal? No se van a poner de acuerdo los agricultores. La hace generalmente el sector público. Entonces, vamos a hacer un análisis también de nuevo, tratando de identificar los principales involucrados. Y acá los principales involucrados son estos dos. El sector público, que es quien pone la plata para hacer el proyecto, y los dueños de las tierras, que están produciendo o que son en este momento incultas y empezarían a producir gracias ahora que van a tener más agua. Esos serían los dos grupos directamente afectados, ¿no es cierto? Positivo o negativamente. Cuando digo afectados puede ser de las dos maneras. Entonces, como aquí yo necesitaría un cuadro en donde abra el dueño de la tierra que ahora incorpora la tierra a la producción, o aquel que reconvierte, o aquel que sigue produciendo lo mismo, y sería un cuadro muy largo, yo lo que he hecho es armar como cuadros individuales, en donde vamos a hacer la evaluación del punto de vista de cada uno de los grupos involucrados, digamos, el dueño de la tierra y el sector público. Pero primero voy a hacer el análisis desde el punto de vista de los dueños de la tierra que empiezan ahora a producir en tierras que tienen hoy inactivas, pero gracias a que ahora les llega el agua, van a empezar a producir. Entonces, estas señoras empiezan a producir bienes. Y esos bienes, que yo les llamé recién X y W, ahora les voy a poner uva fina y manzanas, para que nos pongamos de acuerdo. Entonces yo digo, bueno, esta gente tiene estas tierras inactivas, gracias ahora que al que le llega el agua, van a plantar vid y va a plantar manzana. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Y bueno, porque estoy pensando que ese agua llega a un sector donde hoy mayoritariamente se produce vid y manzana. Y vid en un 60% y manzana en un 40%, y como yo tengo que predecir lo que va a ocurrir, voy a aplicar esos porcentajes porque de alguna manera tengo que nutrir mi evaluación. Entonces voy a decir, esta gente va a producir en un 60% vid y en un 40% manzana. Se lo estoy tratando de transmitir de cómo uno lo hace en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo miro cómo les va a esta gente, en este cuadro estoy haciendo el análisis privado de esa gente, digo, bueno, si esta gente ahora va a producir vid y manzana, va a obtener los ingresos por venta de la vid fina y manzana, pero para llegar a estos ingresos tuvo que hacer inversiones, niveló el terreno, condujo el agua, plantó los frutales, después tiene costos de operación para podar los frutales, cosechar, etcétera, etcétera, y por supuesto va a tener que pagar impuestos, porque no se salvan de pagar impuestos, y de alguna manera todo eso le permitirá armar un flujo privado y determinar si su BAN privado de plantar uva fina y manzana es conveniente. Y ahí se cierra el análisis. ¿Por qué he marcado el pago de impuestos? Porque como uno de los actores que va a entrar en el cuadro es el sector público, fíjense que este pago de impuestos va a ser una transferencia desde estos dueños de las tierras hacia el sector público.
Finalmente, en la evaluación final, esas transferencias las podemos hacer desaparecer. Entonces las he ido marcando. Una vez que tenemos esto, ya tenemos uno de los actores. Pero todos estos valores que vamos a poner acá dentro para este actor tienen precio de oferta para el cálculo de los beneficios y precio de demanda para el cálculo de sus costos. ¿Se entendió hasta acá cómo va este actor en la cuenta? Espero que sí. Vamos a otro actor. Se me ocurrió otro. O pensar en esto, digamos. Y que son las preguntas que después yo le hago en los exámenes. ¿Qué ocurriría si los dueños de las tierras, que hoy están incultas, dicen, yo no quiero cultivar en las tierras, pero me doy cuenta que ahora las tierras son productivas y que se las puedo alquilar a un tercero? Entonces, fíjense qué es lo que pasaría acá. Lo que pasaría acá sería esto. Este grupo al que yo ponía dueño de las tierras incultas, ahora lo tengo que dividir en dos partes. Los dueños de las tierras incultas y los productores que van a producir XW, que van a ser los arrendatarios de estas tierras. Entonces, fíjense qué es lo que va a cambiar en la ecuación de acá. Los ingresos por las ventas, en vez de tenerlo el dueño, lo tiene el productor. Los costos y las inversiones la tiene el productor y el pago de impuestos la tiene el productor. Pero el productor tiene que pagar un arriendo porque las tierras no son de él y ese ingreso por el arriendo lo tiene el dueño de la tierra. Entonces, lo que va a suceder acá es que además de la transferencia del pago de impuestos con relación al sector público, existe una transferencia entre dueños y productores. Pero al final, la evaluación socioeconómica va a contemplar que la sociedad, no importa en cabeza de quién, va a generar más X y más W gracias a la tierra, va a tener que realizar más inversiones y más costo de operación. Cambia la figurita en cabeza de quién ocurren los hechos, pero no cambian los hechos. Y los pagos del arriendo y el cobro del arriendo es una mera transferencia entre actores. Entonces, no importa si los dueños ceden en alquiler, lo importante es determinar si se va a producir o no en esas tierras. ¿Se entiende el punto? Entonces, ojo con esto, porque muchas veces yo hago esta pregunta, no saben para qué lado correr. Se lo estoy mostrando aquí. Hay otro grupo de actores que son, por ejemplo, aquellos dueños de las tierras que reciben más agua, pero que van a continuar produciendo lo mismo, o sea, no reconvierten. Producen ya bienes, van a producir más bienes, podrían ser de mejor calidad, pero bueno, vamos a decir como que van a obtener mayor rendimiento y van a seguir produciendo los mismos bienes. Vamos a suponer que producen uva fina hoy, uva común y manzana. Y que gracias a que el agua les viene oportunamente, muchas veces no es la calidad del agua, sino la oportunidad de recibir el agua, les llega oportunamente en el momento que ellos la necesitan, eso les permite mejorar la calidad. ¿Cómo haría la evaluación este señor que va a producir los mismos bienes desde el punto de vista privado? O sea, estoy hablando de tierras que no reconvierten. Él va a vender más bienes, entonces tiene un incremento en el ingreso por las ventas de esos 3 bienes. Y muchas veces, fíjense que tiene algunos incrementos de costos, como pueden ser incrementos en inversiones o incrementos en costos operativos. Y también, si venden más y probablemente tengan un cambio en costos, tienen un cambio en el pago de impuestos. Yo no le quise poner incremento en el pago de impuestos porque no se sabe lo que sucede en la ecuación final. Pero bueno, hay un cambio en el pago de impuestos. ¿Cuáles podrían ser estas inversiones? Y bueno, ahora les llega el agua, tienen que trasladarle de otra manera el agua, entonces tienen que instalar un sistema de conducción distinto, producen más, pero en realidad también al producir más tienen mayores costos de cosecha. Entonces toda la ecuación de lo que les ocurre a ellos, ese movimiento global de beneficio y costo, uno lo debería capturar en la evaluación privada. De nuevo, encerrado el cambio en impuestos, porque esto
va a ser una transferencia entre el grupo este y el sector público, que también lo vamos a poner en juego. Termino con este y en realidad me voy al último, que es el caso donde yo tengo productores que, como ahora tienen más agua, van a decir, che, mira, ¿no será bueno reconvertir? Entonces pasan a producir bienes de mejor calidad, como podría decirse, sacar la uva común que tienen en sus tierras y ahora plantar uvas finas, pero eso no es a costo cero. Entonces yo voy a tener más producción de ciertos bienes, pero ojo que voy a tener menos producción de otros. Entonces acá lo he simplificado en este esquema para indicarles voy a tener más producción de uva fina, pero a costa de menos producción de uva común. Si esto fuera así, yo también tendría que hacer un cuadro donde tenga a los dueños de las tierras con reconversión. Entonces yo digo, fíjense, bueno, este señor ahora va a vender más uva fina, pero me voy a esta parte del cuadro y digo, ojo, pero ahora ya deja de vender la uva común, ya no produce la uva común, va a aumentar los costos de producción de la uva fina, pero deja de incurrir en los costos de producción de la uva común. Y por supuesto, va a tener un cambio en el pago de impuestos y va a tener un cambio en las inversiones de la reconversión. O sea, tiene que sacar las plantas de la uva común, tiene que poner las plantas de la uva fina, tiene que esperar un lapso de tiempo hasta que las uvas finas empiecen a producir, ahí las puede vender, deja de vender la uva común. Eso es lo que va a suceder. Todo esto va a estar a precios de oferta y de demanda. ¿Y esto por qué me gusta mostrarlo, este agente en particular? Porque fíjense, por ejemplo, el ingreso por las ventas de la uva fina van a estar calculadas al precio de oferta. Pero la disminución del ingreso de la uva común también va a estar calculado a precio de oferta. La disminución del costo de la producción de la uva común va a estar a precio de demanda y el aumento de los costos y las inversiones van a estar a precio de demanda. Entonces no quiere decir que los beneficios se calculan al precio de oferta y los costos se calculan a precio de demanda. Depende de qué estamos capturando como beneficio y de qué estamos capturando como costo. Recuerden que nosotros acá decimos las dos cosas, digamos, lo que se produce más y lo que se deja de producir. Y eso lo vamos a poner a precio de oferta. Y en el otro caso es lo que se incurre como costo de más y lo que se deja de incurrir como costo. Y eso va a ir a precio de demanda. No importa en qué lado está, si de los beneficios o los costos. Van a ir a valores privados. Una vez que tengamos esto, fíjense que nos va a quedar, ya tenemos los 3 actores que entran en juego, nos queda el cuarto actor, que es el sector público. ¿Y este señor qué hace? El señor es el que incurre en el costo de la impermeabilización y normalmente en este tipo de proyectos se observa una reducción del costo de mantenimiento, porque los canales cuando no están impermeabilizados muchas veces se derrumban, hay que ir a armar las paredes, bueno, todos esos costos de mantenimiento desaparecen, entonces suele haber una reducción de costo de mantenimiento. Si bien la impermeabilización también tiene costo de mantenimiento, en el neto hay una disminución del costo de mantenimiento. Esto ocurre en el momento cero o durante todo el lapso de la fase de inversión y esto a lo largo de la operación del canal impermeabilizado. Y por otro lado, este señor es el que obtiene el cambio en el cobro de impuestos, que es lo que en los otros cuadros también lo marqué así con un recuadro punteado para indicarlos que eso va a ser la transferencia entre estos 4 actores. Entonces, una vez que nosotros tenemos todo esto debidamente actualizado, ya tenemos la evaluación desde el punto de vista del sector público. Tenemos 4 evaluaciones, 4 actores, 3 tipos de productores, un sector público. ¿Cómo hacemos la evaluación social? No hacemos otra cosa que poner todos en un paquete. Vieron que este cuadro es medio feíto para ponerlo así, todo de entrada. Entonces uno dice, bueno, ponemos todo lo que le ocurre a cada uno de los 3 productores y al sector público en este cuadro. Y no sé si ustedes se han visto, pero en este cuadro están todos los elementos puestos con el nombre ingresos, pagos de insumos,
etcétera, pero no están puestos los pagos de impuestos. ¿Por qué no están puestos los pagos de impuestos? Porque si yo quiero hacer evaluación social, los pagos de impuestos son transferencias y pueden omitirse. La idea es que para hacer la evaluación social se podrían sacar todas estas líneas que dividen a los grupos y quedarme con todo el conjunto de elementos y ya tendría la evaluación socioeconómica, ojo, entre comillas, a precios de mercado. Muchas veces en los bancos de proyectos, cuando uno empieza a hacer una evaluación y hace este tipo de evaluación y está capturando las cosas a precio de demanda y a precio de oferta, le termina diciendo que ya tenemos el paquete conjunto de lo que hay que considerar, pero como está valorizado a precio de demanda y a precio de oferta, se le llama evaluación social a precios de mercado. Como diciendo, todavía no se cambiaron los precios por los precios sociales. ¿Se entiende hasta acá? ¿Queda claro? Póngame por lo menos un pulgar. Sí. Profe, cuando en los dueños de las tierras con reconversión, no me quedó muy claro lo de los costos por Z. A ver, me voy a la filmina y ahí me decís. Estos que reconvierten. Claro, que baja y que sube. En un cuadro sí. Baja y en el otro sube. Claro, porque vos decís, los estoy como separando, ¿no es cierto? No sería estrictamente así. Vos decís, produzco más X y para producir más X tengo que pagar mano de obra, tengo que pagar agroquímico, tengo que pagar gastos de cosecha para X. Pero dejo de producir Z, entonces no vendo Z, que es lo que estoy poniendo acá, y entonces no pago la mano de obra, no pago los agroquímicos, no pago, digamos, todos los gastos de cosecha de Z. Estrictamente vos la cuenta vas a decir en cuánto se me incrementan los costos o en cuánto, ¿me entendés? Pero lo estoy haciendo así por separado, como para que se vea esta situación. Produzco un bien y tiene la producción todos costos asociados, dejo de producir otro bien y tiene esa producción que deja de existir, costos que ahora no van a ocurrir. Después ves los cambios, ves el cambio en el costo de mano de obra, el cambio en el costo de agroquímicos, de cosecha. No sé si ahí me seguiste. Sí, profe, sí. ¿Quién me lo preguntó? Yo, profe, Maximiliano. Maximiliano, ahí se entendió. O sea, lo estoy poniendo por separado porque lo que quiero manifestar, ¿por qué lo pongo, Maximiliano? Tiene una razón de ser esto. Porque muchas veces la gente se concentra en lo que el proyecto genera y se olvida de lo que el proyecto utiliza para generar eso, ¿viste? Dice, vamos a producir más, buenísimo, pero no es solo lo que se produce, también lo que se utiliza para producirlo. Por ejemplo, suponete que fuera el caso de un hotel. Vos decís, tengo mayor ocupación. Eso está bueno, porque es verdad que vos vendés más, pero también tenés que tener costos de alimentación adicionales para poder atender a esos turistas adicionales, mano de obra que atiendan y hagan las camas de esos turistas adicionales. Entonces no es cuestión de ver lo que genera, sino también lo que el proyecto utiliza. Y por eso me gustaba ponerlo así por separado. Si queda claro, sí. Si ya quedó claro, Maximiliano, seguimos para adelante. ¿Te parece? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, esa es la razón de ser. Estrictamente, acá podrías haber puesto incremento en los ingresos por venta e incremento en los costos, suponete, o disminución de los costos, lo que sea neto. Me gustaba poner así para que quedara claro. Entonces, lo que me va a quedar, cuando yo ya tenga todo esto identificado, haya eliminado las transferencias por grupo, es decir, bueno, ahora los cambiamos los precios de demanda y de oferta por precios sociales. Y se acabó. Es mágico esa parte porque es un cambio, lo que pasa es que hay que tener los precios sociales, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo llegar a ellos. Esa sería la cuestión. Y entonces a mí me parece que fíjense que es muy interesante, digamos, porque cuando yo miro este cuadro, este de aquí, yo tengo cómo le va a cada grupo, ¿está bien? ¿Cuáles son los beneficios y costos que tienen cada grupo? Y cuando yo los tengo a esos,
yo los estoy mirando al precio de mercado, pero después también puedo ver cómo le fue al conjunto, digamos, donde productores, sector público y todos son miembros de una misma comunidad, donde las transferencias, como les decía yo, se anulan, y ahí tengamos que revalorizar las cosas, porque si nosotros decimos, bueno, mira, las manzanas valen 10 pesos el kilo, bueno, esos 10 pesos tienen que ser representativos para la comunidad en su conjunto. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay un precio de demanda de la manzana de 10, un precio de oferta de la manzana de 8, debido a la existencia de un impuesto, y estamos poniendo el valor de la manzana para toda la comunidad? ¿Vale 10 o vale 8? ¿O vale algo distinto entre 10 y 8? Eso es un poco lo que nosotros tenemos que tratar de vislumbrar, ¿no? Y ver para llegar a ese precio social. ¿Y alguien me iba a preguntar algo? Bueno, no, creía que sí. Y acá, antes de terminar el día de hoy, que me parece que es interesante, les quería, porque a mí siempre me gusta, ustedes saben, yo más de una vez lo he manifestado, a mí me gusta mucho la teoría. De hecho, yo creo que hay que ser bastante estricto con la teoría, pero también después hay que ir y ver cómo uno lo aplica en la práctica, ¿no? Entonces, esto que les voy a mostrar acá es el proyecto que hace 2 años lo trabajamos en el sector público de la provincia de Mendoza, el gobierno de la provincia de Mendoza, estrictamente en el sistema de inversión pública, que fue la compra de los equipos para la determinación de los antecedentes penales. No sé si algunos lo han parado por la calle, le hacen poner el dedo y le dice verde, siga adelante, el amarillo puede tener algo, digamos, en contra, y si es rojo, bueno, ya lo meten directamente en la comisaría, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos tocó evaluar este proyecto, y la óptica del análisis que seguimos fue de la provincia de Mendoza, o sea, la sociedad mendocina. Entonces, en este caso, fíjense que nosotros identificamos como principales grupos involucrados, siempre lo hacemos así, al sector público, que era la policía en este caso de Mendoza, y a la población, que era toda la población mendocina, porque esos aparatitos se distribuían en toda la población mendocina. Entonces, ahí surgió una pregunta, y por eso la he puesto acá, es si no nos olvidamos del turismo, porque decían que bueno, que gracias ahora que se iba a controlar más a las personas, en realidad podíamos generar turismo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con evaluación socioeconómica? Probablemente sí se pudiese llegar a un aumento en el turismo, pero bueno, cómo valorizar eso y ver el impacto del turismo a través de los aparatitos es una cuestión que se puede prestar a la guitarra, digo yo, ¿no? A decir cosas que no son. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace evaluación socioeconómica de ser objetivo en lo que uno está diciendo. Entonces nos quedamos en principio con estos dos grupos. Entonces, ¿cuáles serían las evaluaciones privadas que veíamos desde el punto de vista de estos dos grupos? Y fíjense, acá habían 2 puntos en la parte de la población, que había una liberación de tiempo de los usuarios y una mayor seguridad, ¿no es cierto? Porque uno, en general, si están parando a la gente y dice, bueno, pescaron uno amarillo o rojo, lo meten preso, uno como que se siente que en realidad sacaron, no quisiera decir un delincuente, bueno, no tiene, pero alguna persona, digamos, que podría estar entre comillas como generando una situación de inseguridad, ¿no es cierto?, en la sociedad. ¿Y por qué liberación del tiempo de las personas? Porque muchas veces, cuando no están esos aparatitos en cierta zona, y a uno lo detienen y se ha olvidado el documento, por ejemplo, lo que hacen es llevarlo hasta la comisaría. Y ese llevar hasta la comisaría le implica tiempo a la persona. Después la persona resultó ser una persona que solamente se había olvidado el documento, y le complicó toda una mañana. Siempre lo cuento esto porque mi cuñado le pasó y
y le hicieron perder toda una mañana, incluso una mañana de mi padre, porque lo tuvo que ir a sacarlo. Tuvieron toda la mañana en una comisaría porque se había olvidado el documento y no estaban todavía los aparatitos, ¿no? Y en ciertas zonas no hay tantos aparatos en Mendoza como para que todo el mundo le puedan hacer un antecedente en forma inmediata, sino que muchas veces cargaban a la persona y se las llevaban, ¿no es cierto? O se las siguen llevando. Y por otro lado, fíjense que desde el punto de vista del sector público, en realidad había que comprar los aparatitos, había que hacer la inversión, el aparatito era bastante caro, y después hay que hacer una operación y un mantenimiento del aparatito, porque el aparatito se daña fácilmente y además requiere internet. Entonces tenemos que pagar esos servicios. Si yo pudiera aglutinar todo eso, tendría la evaluación social, pero fíjense, tendría que valorizar el tiempo de las personas, tendría que valorizar la seguridad y tendría que calcular el costo de los insumos de operación y mantenimiento, que en general este dato está. Lo que es más difícil es esta parte, la parte de los beneficios. Entonces vamos a dejar de lado la seguridad y vamos a decir, bueno, el tiempo se puede valorar. Entonces vamos a hacer el cálculo del valor social del tiempo liberado y vamos a constatarlo o cotejarlo con relación al costo social de los insumos que vendría siendo la compra y la operación de los aparatitos. Por supuesto, esto va a ser ya puesto a valores sociales. Entonces hicimos una cuenta 3 años atrás donde calculamos que el valor actual de los costos sociales de comprar y mantener los aparatitos era de 61.5 millones de pesos. Eso incluía básicamente la inversión en 30 equipos, la capacitación en el uso de los equipos, el mantenimiento periódico de los equipos y el pago periódico de internet. Todo eso en valores actuales, usando la tasa social de descuento que está calculada para la provincia de Mendoza, daba lugar a 61.5 millones de pesos. En este caso, los aparatitos duraban 3 años. La tasa social de descuento calculada para la provincia es 11.19% real anual y ese valor actual a precios sociales estaba calculado en 61.5 millones de pesos. Con la función pago nosotros calculamos el CAE que daba 25.248 millones de pesos, dividido en 3 años, y es el costo anual correspondiente a los 300 equipos. De manera que si yo calculo el VAE por el CAE, en este caso por equipo, era 84.160 pesos por equipo. Y cuando uno tiene ese valor, que sería el costo medio, y lo divide por el valor del tiempo, que era más o menos un cálculo de 900 pesos por hora en la provincia de Mendoza, fíjense que daba lugar a que si uno liberaba, fíjense esto, 93.5 horas al año para la población en su conjunto, eso pagaba un equipo, lo cual era irrisorio desde el punto de vista de la provincia de Mendoza. Y dada, digamos, el tamaño de la población mendocina, decir que el aparatito permitía liberar 93 horas implicaba, digamos, con una provincia de Mendoza con 2.400.000 habitantes, que si la PEA de esa provincia de Mendoza era aproximadamente 1 millón, cada equipo se pagaba con la liberación de 93.5 horas al año. Dividan eso por millones de personas. Son, digamos, tiempo liberado ínfimo de las personas. Y si una persona, vos le decís, si está dispuesta a pagar para la liberación de ese tiempo, pagaría cualquier cosa. Entonces, de alguna manera, con eso estamos diciendo que el proyecto, sin necesidad de calcular el tiempo, se paga. Muchas veces hay que demostrar los proyectos por el absurdo, digamos. Cuando nosotros decimos que por la vía del absurdo esto cuesta una cosa que es irrisoria, que no tiene sentido, ya ¿para qué vamos a seguir profundizando en la evaluación del proyecto? ¿Para qué vamos a seguir diciendo si además este proyecto genera turismo? Entonces muchas veces hay que también ser centrado
en la evaluación de proyectos y concentrarte en lo que realmente vos estás evaluando, digamos, y concentrarte que si con pocos datos ya estás demostrando que el proyecto es conveniente, entonces, ¿para qué seguir profundizando en la evaluación? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Me tocó el caso del tomógrafo en Malargüe. Querían comprar un tomógrafo en Malargüe. Cuando nosotros decíamos la población, no tomógrafo, perdón, mamógrafo, las mamografías que se hacían en Malargüe, en función de la población femenina que hay en Malargüe en edad de hacerse mamografía, nosotros calculamos por la vía del absurdo que si dividíamos el costo del tomógrafo por persona y por los años que duraba el mamógrafo, nos convenía pagarle a las personas un viaje a Mendoza, tenerlas hospedadas en un hotel de 5 estrellas, llevarla de shopping y volverla a Malargüe, que nos salía más barato que comprar un mamógrafo. Entonces la traíamos a la persona, la operábamos en un hotel, le hacíamos la mamografía acá y la devolvíamos. Y eso nos salía más barato que comprar el mamógrafo. Entonces muchas veces los beneficios, hay que tener mucho cuidado cuando uno los evalúa. Y por la vía del absurdo se pueden demostrar muchas más cosas que haciendo la evaluación profunda del análisis. Así como me tocó esa, me tocó otra, que es la evaluación de la cárcel de mujeres en la provincia de Mendoza. En su momento, ya pasaron muchos años de esto, habían 30 mujeres, ahora hay muchísimas más, que eran reclusas y que está bien, estaban en una cárcel improvisada al lado de la cárcel de la Boulogne-sur-Mer, pegada a la cárcel masculina con todas las implicancias, dividida por solo un portón, las implicancias que podía tener que se derribara ese portón. La verdad que era un problema, pero se querían construir una cárcel para las mujeres. Y el costo de la cárcel era tan alto que salía mucho más baratas instalarlas en lo que es ahora el Hyatt, a las 30 mujeres haciendo el vallado del Hyatt, que construyendo la cárcel. Entonces, con esto que les quiero mostrar, que muchas veces el impacto de la vía del absurdo puede ser muy efectivo y nos hace que también liberemos recursos, tiempos del evaluador para poder evaluar otros proyectos. ¿Se entendió el punto? Bueno, entonces, un poco que esto se los quería transmitir porque realmente esto fue un proyecto real. Por supuesto que ahora, 2 años después, los valores deberían ser debidamente actualizados, pero no estamos tan desfasados en términos de tiempo y es algo que realmente, no, incluso numéricamente, lo pudimos hacer en la provincia de Mendoza. ¿Quedó alguna pregunta hasta acá? Bueno, antes de irnos, ahí vi que pusieron la mano, hay un archivo que quería mostrarles que yo no enfaticé demasiado en el día de hoy porque como estaba ya encarrilada en esto, que es un archivo numérico que se llama Efectos Directos 2025. Son 5 minutos y después los dejo tranquilos. En este archivo numérico, no lo quiero agrandar mucho, pero ustedes lo tienen disponible. Fíjense que hace referencia al proyecto de impermeabilización del canal con los 4 grupos de actores. Fíjense que están apareciendo todos los ítems que estaban en verde y en rojo en el PowerPoint. El único ítem que no aparece en esta cuenta es el pago de impuestos. ¿Por qué? Porque estábamos considerando que era transferencia. Y lo que he incorporado acá es una columna de valores para mostrar lo que quiero mostrar. ¿Está bien? Por supuesto, si acá dice ingresos por venta, estos valores que están en la columna C, 4 y 5, que es 250, es valores actuales. Arriba lo dice acá arriba todo en valores actuales, pues si no, no lo podría comparar.
Entonces les he puesto valores que me inventé para mostrarles la implicancia o lo importante que es hacer las evaluaciones privadas, también para demostrar que las evaluaciones sociales son buenas o malas. Entonces acá los llené de valores. Les puse, por ejemplo, el ingreso por venta de XW para la gente de las tierras incultas, que es de 250. Después les puse ingresos por las ventas de los 3 bienes para los que no reconvierten. Y bueno, así fui llenando todos los valores. Entonces, fíjense, una vez que yo lleno todos los valores y los miro horizontalmente, en la última columna tengo el beneficio neto. Y en este caso, fíjense que tengo beneficio neto positivo para los 3 primeros actores. ¿Y esto qué me quiere decir entonces? Que el de las tierras incultas va a cultivar, que el que no reconvertía va a seguir produciendo y que va a obtener los mismos bienes pero en mayor calidad, y que los que reconvierten ahora van a producir más de un bien y menos del otro, pero fíjense que en la cuenta final, desde el punto de vista beneficio menos costo privado, a este señor le conviene. Por supuesto que si el sector público hace la inversión en la impermeabilización, seguramente él va a tener una cuenta final negativa. Entonces me van a decir, ay, ¿por qué se mete el sector público? Bueno, porque el sector público en realidad tiene como funciones hacer aquellas obras que las personas individualmente no harían y sin embargo que socialmente sea conveniente que se haga. Entonces, fíjense que es lógico que este señor va a poner esa plata. Entonces, cuando hacemos la suma vertical de esto, lo que tenemos es el valor social. Por supuesto que en realidad estrictamente, si yo lo quisiera poner bien esto acá, lo tendría que poner, mover aquí, le voy a poner que es valor social a precios, como les decía recién, de mercado. Porque estamos bajando las evaluaciones privadas, estamos haciendo la suma de las evaluaciones privadas sin hacer corrección de precios. Así se empieza haciendo la evaluación social, considerando los precios de mercado. Ahora vamos a hacer algo que se suele hacer en estos casos, y es decir, bueno, ¿por qué tiene que pagar la inversión todo el sector público? ¿No sería lógico que si acá tenemos 3 beneficiarios de este agua, esos beneficiarios por lo menos se hagan cargo de parte de la inversión? Y muchas veces se les cobra cánones para recuperar esa inversión. Y eso es lo que yo he puesto acá abajo. Yo he supuesto que al sector público se le ocurrió que quiere soportar parte de la inversión, pero que hay otra parte que se la quiere transferir a quien beneficia. Entonces puse, fíjense acá en amarillo, algún ítem adicional. Y he supuesto que al sector público se le ocurrió cobrarle 50 pesos a cada grupo. Por supuesto que si les cobra 50 pesos a cada grupo, acá tengo que poner en la fila del sector público que va a cobrar en su totalidad 50 por 3, 150. Esto sería lo que yo he dicho que son transferencias y que se puede eliminar. Pero acá les voy a mostrar una cosa, que es un efecto que puede llegar a ocurrir. Supónganse, como les digo, que al Estado se les ocurre decirle, bueno, les voy a cobrar. Fíjense qué es lo que pasa con este grupo cuando además del ingreso por las ventas, las inversiones y el pago de los otros insumos, ahora le tienen que pagar al sector público parte de las obras. Por supuesto que eso se los va cobrando periódicamente, acá estoy haciéndolo en valores actuales. A este grupo el proyecto se le hace negativo. A los otros 2 grupos se les achica la rentabilidad, pero no se les hace negativo. Entonces, fíjense, por supuesto, el sector público en este caso quedaría menos negativo. Y uno diría, mira vos, acá hay un grupo al que le impacta negativamente. ¿Y qué me está diciendo esta fila de este grupo? Lo que me está diciendo que a estos dueños, si el sector público les cobra 50, no se van a meter en el baile. Es decir, no se van a meter a cultivar las tierras, porque los números no les cierran. Y si ese grupo se sale de juego,
el BAN social que yo inicialmente había estimado en 55, y que si yo digo, bueno, las transferencias se pueden eliminar, eliminémosla, porque acá entran 150 negativo, acá 150 en positivo, y el BAN social no se modifica, en realidad no hace falta meterlas, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese grupo no va a intervenir. Y si ese grupo, como le era negativo y tiene la potestad de decir, yo no me meto en este baile porque me está dando negativo, lo saco de juego, me quedan solo 2 grupos y el sector público, mi BAN social real va a ser de 15, porque el otro grupo no está, cuando originalmente yo lo había estimado en 55. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Estimé mal el BAN social? No, lo que sucedió es que el BAN social es 55, pero las transferencias que se plantearon hicieron que uno de los grupos saliera del baile. Cuando a ese grupo sale, el BAN social se achica a 15. ¿Y cómo tengo que hacer para que el BAN social no se achique, si el BAN social no se tendría que achicar? Lo que tengo que hacer es poner transferencias para cobrarles a los grupos, pero que sean transferencias que sean adecuadas. A este señor yo no le puedo cobrar 50 porque lo saco del juego, pero sí, por ejemplo, le puedo cobrar 35. Y si le cobro 35, este señor va a seguir estando en juego y mi BAN va a seguir siendo un BAN social de 55. Entonces, ojo con las transferencias. Por eso, cuando yo hago evaluación social y digo que hay cosas que van a ocurrir, tengo que demostrar que privadamente van a ocurrir. Porque si privadamente no ocurren, ese actor se sale de juego, y si se sale de juego, no lo puedo considerar en la evaluación social. Entonces, hay 2 cosas acá. Una, hacer la evaluación social sin las transferencias. Otra, haciéndola con las transferencias. Y ojo, que no vaya a ser que las transferencias, cuando yo las empiece a meter, saque a un actor que a mí me conviene como sociedad que esté. Si yo a este señor le pongo un canon de 55, lo saco, perdón, de 55, lo saco de juego. Cuando a mí me conviene que ese actor esté, porque cuando ese actor no está, la sociedad no es que gana 15, la sociedad pierde 40, porque su BAN social cae de 55 a 15. ¿Entendió el punto? Ojo con eso de las transferencias. Yo no sé si les conté, pero creo que es el momento y ya los libero, de contarles que hay un proyecto en Chile. Sí, se los debo haber contado porque a mí me encanta contarlo, que es el del túnel El Melón. Se los contó seguramente. Donde en realidad los beneficios de ese proyecto es un túnel que hay en Chile, camino a La Serena, y que en realidad lo que hizo ese túnel en El Melón, en vez de hacer que uno subiera la cuesta del Melón, hiciera que pasara ahora el auto por el túnel El Melón. Entonces ahorra muchísimo combustible porque la cuesta del Melón es muy elevada y además ahorra mucho tiempo de viaje. Entonces los beneficios venían por ese lado y uno decía, por la cantidad de gente que hoy pasa por esa zona, uno calculaba la cantidad de gente por los beneficios y daba que el proyecto era súper rentable. ¿Qué es lo que sucedió? Se puso un peaje tan alto que la gente no usaba el túnel, seguía usando la cuesta. Entonces los beneficios de ahorro de tiempo, combustible, que era lo que se había considerado en la evaluación social, no existían. Y si no existían, ese proyecto se tornó en socialmente no conveniente, pero por una cuestión de transferencias inadecuadas. Se les cobraba más a la gente de lo que la gente estaba dispuesta a pagar. Y si el costo era 0, en realidad, si no se cobraba, la gente iba a pasar. Entonces, ¿dónde está la cuestión? En que las transferencias hay que fijarlas en niveles que hagan que los participantes que uno quiere que participen estén. Los que uno no quiere, bueno, hay que disuadirlos, pero los que uno quiere que participen estén. Entonces, mucho cuidado con eso y esa es la interrelación entre las evaluaciones privadas y las evaluaciones sociales.
¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Díganme. Voy a guardar esto por las dudas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno.